Es una alegría poder reunirnos cada domingo, es un privilegio poder reunirnos para alabar al Señor y nos reunimos para vivir en la luz, sabiendo que Dios no quiere que participemos de las obras sin fruto de las tinieblas, sino que las reprendamos y que vivamos a la luz de su palabra, a la luz del Señor. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Mi nombre es Carlos Andrés Mur, soy el pastor de Iglesia Vida. Si es la primera, segunda, tercera vez que estás con nosotros, es una alegría para nosotros estar que tú estás con nosotros, que hayas decidido buscar en tu corazón a Dios, y ese es nuestro anhelo, que tú conozcas a ese Dios que te ama. Y gracias, Iglesia, por cada uno de ustedes que ora por las familias que no conocen aún a Jesús como su Salvador y que están invitando constantemente semana a semana personas. De eso se trata. Somos una iglesia sana que ama y sirve a Dios haciendo seguidores de Jesús. Y dice la Escritura de que cómo oirán de Jesús si no hay quien les predique, y cómo oirán si no fueren enviados. Bueno, todos nosotros anhelamos conocer a Dios de una manera más cercana, más profunda. Y la realidad es de que cuando tenemos una relación con Dios, es una relación que implica comunicación con Él, que implica abrir nuestro corazón y explicarle a Dios lo que hay en nosotros, lo que anhelamos, lo que queremos conocer de Él, presentar nuestras necesidades a Él, confesar pecados si hemos pecado delante de Él, interceder por personas que amamos que están pasando necesidad. Y la pregunta es, ¿cómo nos habla Dios? ¿Cómo podemos afinar nuestro oído para escuchar que Dios nos habla a nuestras vidas? Para tener una relación sana necesitamos comunicación. En el matrimonio así sucede. A veces las parejas tienen diferencias y tienen puntos de desacuerdo, y es bien importante vestirnos de humildad y platicar las cosas y decirle a tu esposa: sabes que yo siento que necesito esto de ti, y tener consideración si tu esposa te explica, si ella no puede darte por su falta de tiempo lo que tú necesitas de ella, y negociar y platicar y hablar. Y con Dios, la comunicación humana tiene dos lados. Una es expresar lo que hay en nuestro corazón, y la otra es aprender a escuchar. Eso es lo que a muchos les falta, ¿no? Aprender a escuchar. Dice el libro de Santiago que seamos prontos para escuchar y lentos para hablar o para reaccionar con la ira, porque eso pasa en muchos problemas con personas que llegamos a tener roces, que rápidamente queremos exponer nuestro punto, pero somos egoístas y tendemos solamente a querer exponer nuestro punto y no a saber escuchar a la otra persona. La comunicación es hablar y es aprender a escuchar. Y con Dios, la Biblia nos dice que nosotros hablamos con Dios a través de la oración. La oración es un tema maravilloso, muy importante de la vida cristiana. De verdad que toda persona que ha sido bendecida por Dios y que ha logrado tener éxito sobre adicciones, sobre depresión, sobre ansiedad, son personas que aprenden a orar, que aprenden a hacer de Dios su roca y su fortaleza. Y Dios quiere que aprendamos a hacer eso. Pero la pregunta es, ¿cómo aprendemos a escuchar la voz de Dios? Porque orar, podemos hablar con nuestro corazón, comenzar a decirle palabras a Dios. Dios no quiere la elocuencia de tus palabras, sino Dios quiere la sinceridad de tu corazón, que tú le digas a Dios lo que hay en tu corazón. Y a través del tiempo de la vida cristiana aprendemos a desarrollar ese discernimiento de aprender a escuchar la voz de Dios. Algunos también lo endurecen, se hacen duros y dejan de escuchar la voz de Dios. En Hebreos, en el capítulo 1, verso 1 al 2, dice la palabra de Dios: Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. El libro de Hebreos es escrito a creyentes judíos de nacionalidad judía, de etnia judía, que había una persecución de Roma contra los cristianos, pero Roma respetaba el judaísmo porque era una religión antigua y veía a los cristianos como una religión nueva. En realidad eran creyentes judíos que habían creído las promesas de Dios en el antiguo pacto, que Él enviaría un Salvador, un Mesías para rescatar a la humanidad. Pero algunos de ellos se veían tentados a dejar la fe en Cristo y volver al judaísmo. Y el autor de Hebreos quiere explicar que todo lo que Dios reveló en las Sagradas Escrituras a través de los profetas tiene el propósito de ser cumplido en Jesús como nuestro Salvador, como ese Cordero de Dios que quitó nuestro pecado, que fue el sacrificio perfecto que nos reconcilió con Dios.
Y dice que Dios habló de varias maneras en el pasado. Y cuando uno abre la Escritura, uno ve que Dios, por ejemplo, hablaba con Adán y Eva, la primera creación en el mundo, cara a cara, y Dios les puso una condición de obediencia y ellos desobedecieron. Vemos que Dios, por ejemplo, con Noé, tiene una revelación a Noé y le dice: construye un arca porque voy a traer juicio sobre el mundo, lo voy a destruir. ¿Cómo sucedió eso? De alguna manera quizá Noé escuchó una voz audible de Dios. Abraham también, Dios se manifiesta a él y le dice: deja tu tierra y tu familia a la tierra que yo te mostraré. Y vemos en la Escritura, por ejemplo, con José, y vemos que Dios se manifiesta de diferentes maneras. Habló de muchas maneras. Por ejemplo, Dios habló a través de manifestaciones suyas o de ángeles, que son seres espirituales que Dios envía como mensajeros. La palabra ángel significa mensajero, que vienen a traernos un mensaje de parte de Dios. Dios habló a través de su voz audible. Moisés vio una zarza que ardía y Dios le dijo que quitara sus sandalias porque era un lugar santo, que analizara su corazón, y Dios lo iba a usar para rescatar a su pueblo de la esclavitud. Y vemos en el Antiguo Testamento que Dios habló a través de sueños y visiones, y hay gente en nuestros días que de repente dice: yo siento que Dios me habló a través de un sueño. Yo tuve un sueño muy raro y en ese sueño Dios me decía esto o aquello. Y yo lo que digo es de que Dios es Dios. Él sigue hablándonos a nosotros, y su trato con cada uno de nosotros es muy personal. La relación que tenemos con Dios es personal. Yo no puedo tener una relación con Dios por ti, ni tú puedes tener una relación con Dios por mí. Cada uno de nosotros es responsable de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y yo les animo, iglesia y amigos que están aquí, que busquen a Dios, porque la Biblia dice que le encuentran los que temprano le buscan. Los que le buscan con un corazón sincero le hallan. Jesús dice: pedid y se les dará. Llamen a la puerta de Dios y se les abrirá. Busquen y encontrarán. Y Dios quiere que nosotros le busquemos. Y la realidad es que Dios puede hablarnos en un sueño si le place. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque los sueños son engañosos. A veces uno sueña cosas que no vienen ni al caso. Uno sueña que vuela, sueña tonterías, sueña un árbol, un gato arriba, yo no sé. No vas a estarle buscando significado a los sueños y creyendo que Dios te habló. Cuando Dios te habla, si es a través de un sueño, Dios lo va a confirmar a través de su palabra, a través de un sentir de que estás caminando con Dios. Pero es cierto que cuando abrimos la Biblia vemos que Dios habla a través de muchas maneras, a través de los profetas. Jeremías ni siquiera quería ser profeta. Él era un hombre de Dios que amaba a Dios profundamente, y Dios le dice de que va a ser su boca y que va a ir, igual a Isaías le dice: te voy a enviar a hablarle a un pueblo de oídos sordos. ¿Por qué? Porque no quieren oír mi voz. De ojos ciegos, porque no quieren ver mi verdad. Ser profeta era difícil porque los profetas llamaban al pueblo de Dios a vivir al estándar que Dios pide de cada uno de nosotros. Y la realidad es que a nadie de nosotros nos gusta que nos digan cuando estamos equivocados, cuando la regamos, o cuando estamos yendo en un rumbo de vida malo que sabemos que no es correcto, viviendo una vida alejada de Dios. No queremos que nadie nos diga nada, porque nos dicen algo y saltamos y nos ponemos a la defensiva. Dios quiere que no seas así. si eres así en tu vida, sé sensible a Dios. Si Dios te está hablando, no es porque Dios quiere arruinarte la vida, es porque Dios te ama. Una y otra vez cuando Dios nos habla en la Escritura es porque Él quiere nuestro bien, porque Él es un Dios bueno, misericordioso, y quiere que caminemos con Él y conozcamos su amor. Pero los profetas, muchos de ellos no querían, pero Dios los mandó, y Jeremías llegó a un punto que le dijo: Señor, ya manda otra, por favor, no quiero ya hacer tu voz. Y Dios le dice que se arrepienta, y hay una parte donde dice: me sedujiste, Señor, o sea, me hiciste en mi corazón voltearme a ser tu profeta, aunque yo no quería. Y se fuiste como un fuego en mis huesos que no podía quedarme callado. Estos profetas que hablaron, tenemos los libros en la Escritura. Moisés escribió tradicionalmente, y luego hubo ediciones de escribas de los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá o el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio. Después vemos a Samuel que escribe, fue un gran hombre de Dios. Samuel escribe el libro de Primera y Segunda de Samuel. Hay profetas como Natán y otros profetas que recopilaron, y después se recopiló con más documentos y los libros de las crónicas de los reyes, Primera y Segunda de Reyes. David escribió 73 de los salmos y habló por parte de Dios oraciones a Dios. El libro de Proverbios, de Eclesiastés, de Cantares, libros de sabiduría que buscan encontrar cómo vivir una vida sabia e inteligente.
Luego tenemos a los profetas, se conoce como profetas mayores o menores, pero en realidad no eran mayores delante de Dios ni menores, se les llama mayores porque ocupan un volumen muy alto, son muchas profecías que tenemos recopiladas de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel y los profetas menores. Y todos esos libros están aquí plasmados donde hablaban de un Salvador que vendría a salvarnos, que era Jesús, que fue Jesús. Y dice el libro de Hebreos que ahora Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Y dice la palabra que los profetas cuando hablaron, no hablaron sus propias ideas, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, tenía comunión con ellos y Dios usó sus vidas para transmitir un mensaje para ellos en ese entonces y para que ese mensaje hasta nuestros días fuera transmitido. Y dice la Escritura en Romanos 15:4 que las cosas que antes se escribieron para nuestra consolación a fin de que tengamos esperanza. Dios nos habla y aprendemos del trato de Dios con otras personas, pero cuando leemos la Biblia tienden a resaltar los milagros y vemos que Dios habló de una forma muy directa, aunque la Biblia dice en Juan capítulo 1 verso 18 que a Dios nadie lo vio jamás, pero que se ha revelado a través de Jesucristo. O sea, ver a Dios tal y como es, el ser que hizo las galaxias, el universo, nadie lo ha visto, pero sí vemos a Dios teniendo comunión cercana con las personas y hablando y oyendo su voz. Y quizá tú te has preguntado, Señor, yo quisiera escucharte. Y hay gente que está buscando respuesta y dice, pero yo quisiera ver a Dios. Yo quisiera saber que Dios realmente existe, porque estoy muy confundido con tantas religiones, la religión que me dieron mis padres, luego vienen y tocan a mi puerta otras iglesias o sectas. Yo cómo sé cuál es la verdad. Dios, dime. Y sabes una cosa, tú puedes hacerle esa pregunta a Dios. El que busca encuentra. Si tú de verdad estás confundida, tú puedes hacerle esa pregunta a Dios. Y Dios una cosa promete, que Él te va a responder. Si tú estás confundido o confundida, clama a Dios con todo tu corazón y dile, Dios, estoy confundido, confundida, yo quiero conocerte. Y comienza a leer el Nuevo Testamento, comienza a leer los evangelios, la vida de Jesús, las cartas del apóstol Pablo, el libro de los Hechos y cómo su palabra se extiende. Y los salmos, las oraciones a Dios, y vas a empezar a ver cada vez más claridad y más luz y más claridad. Y lo que antes se te hacía difícil se te va a comenzar a hacer mucho más sencillo. Claro que hay preguntas de temas complejos que hasta el día de hoy hay diferencias de opiniones, pero en lo esencial de la fe vas a tener claridad. Es como aprender un idioma. Cuando comienzas a aprender inglés, por ejemplo, no sabes ni qué, ¿no? Como la India María, ¿do you speak English? Usted que me pica la ingle y yo que le pego, dice. No sabe ni siquiera. La India María, ¿se acuerda de esas películas en México? La realidad es de que en el inglés... como aquella persona le preguntan, ¿cómo se dice nariz en inglés? Y dice, no sé. Dice, muy bien, muy bien. No se dice en inglés. Cuando uno aprende un idioma nuevo, no entiendes nada, pero lo escuchas y lo escuchas y lo escuchas y empiezas a entender qué significan las palabras. Y lo mismo pasa con Dios. Comenzamos a caminar con Dios por la fe y empezamos a sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, a ver cómo Dios confirma es la relación que tenemos con Él a través de bendecirnos, de responder oraciones poderosas en nuestras vidas, pero quisiéramos que Dios nos hablara, quisiéramos oír una voz, que ver a lo mejor ángeles y algo entre humo y caer al piso y llorar delante. ¿Qué harías si Dios se te apareciera en tu cuarto cuando no hay nadie con una visión así? ¿Qué harías? Creo que la mayoría caeríamos de rodillas llorando, no sabríamos qué decirle a Dios, con temor quizá como Isaías, de que somos personas infieles, indignas de Dios, pidiéndole que perdone nuestra vida, llorando delante de Él. Todos quisiéramos escuchar su voz audible o tener experiencias sobrenaturales. Y la realidad es que si Dios quiere, Dios puede hacerlo porque Dios sigue siendo Dios. Pero es muy importante prestar atención a lo que dice su palabra, a cómo es como Dios tiende a hablar a nuestras vidas. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de la fe no fingida que hubo en tu madre y en tu abuela. Y ¿sabes qué? Recuerda que desde la niñez, desde que eras pequeñito, qué importante es traer a nuestros hijos a escuchar la palabra de Dios y nosotros enseñarles en casa. Recuerda que desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, inteligente para el propósito de la vida.
el propósito de la vida. A veces nos perdemos como hámsters corriendo en la rueda del progreso y de hacer dinero y del trabajo, y nos olvidamos de lo más valioso de la vida, que es Dios y amar a la gente que Dios ha puesto en nuestra familia. Es lo más importante, y cumplir el propósito de Dios para mi vida. Pero a veces dice, recuerda que las Escrituras te pueden hacer sabio, inteligente para la salvación que es en Cristo Jesús, que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Dice, porque toda la Escritura, dice, es inspirada por Dios. La palabra inspirada en el griego significa soplada por Dios. O sea que Dios trajo su palabra a nosotros para guiar nuestras vidas. Dice, y es útil para enseñarnos. Si tú te preguntas, ¿para qué estoy aquí en la vida? ¿Cómo puedo tener una vida significativa o de propósito? Abre la palabra de Dios y conoce a tu Dios. Deja que Dios te hable. Y dice que es útil para enseñar, para corregirnos cuando estamos mal. Cuando estamos por un rumbo que estamos yendo que parece camino, dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es un camino de muerte. Dios nos indica y nos salimos de ese camino, y Dios nos guarda de muchas cosas. Y dice que es para equiparnos para toda buena obra. Dios quiere equiparte y hacerte útil. Dios no quiere que vivas una vida egoísta, solamente como un consumista, que vienes a la iglesia como para ver una serie de Netflix, por ejemplo, o una telenovela y escuchar una plática bonita. No, Dios quiere que todo lo que estás aprendiendo aquí lo pongas en práctica en una relación íntima tuya con Dios, donde nadie ve, así fuera de aquí, de la comunidad que estamos aquí todos. Cuando estás en tu cuarto, en tu casa, que aprendas a conocer a Dios en la intimidad, hablándole desde tu corazón. Eso es lo que a muchos de ustedes les falta, porque se cansan, nada más dicen, ay Dios, gracias por la comida, o Señor, te pido que me saques de este problema, pero no hemos aprendido a orar y tener comunión íntima con Dios. Entonces, quisiéramos oír la voz de Dios, pero Dios quiere que nosotros le sigamos por la fe. Dice Pablo, por fe andamos, no por vista. ¿Qué responsabilidad tan grande tendríamos si viéramos a Dios todos los días? Nos daría terror si sabemos que vivimos fuera de su voluntad o que estamos pecando delante de Dios. Ahí está Dios, ¿qué hago? ¿No? Al principio qué maravilloso, pero después quizá lo sentiríamos como una opresión. ¿Qué haces con el Dios que hizo la vida, todopoderoso? Seguimos a Dios a través de la fe. En Hebreos 11:2, mira lo que dice: tener fe, tener confianza en Dios, es tener la plena seguridad, la certeza de lo que se espera, de lo que esperamos, que es caminar con Dios, conocer a Dios, la vida eterna que nos ha prometido a los que estamos en Él. Dice, es estar convencidos de la realidad de cosas que ¿qué? Y está que en realidad de las cosas que no vemos, porque no vemos a Dios cara a cara. Dice, nuestros antepasados fueron aprobados por Dios porque tuvieron fe. ¿Te acuerdas de Sadrach, Mesach y Abednego? 3 hombres que le dijeron, póstrense delante de esta estatua de Nabucodonosor, de este rey poderoso de Babilonia, y a todo el que no se postre va a ser echado a un horno de fuego. Y ellos no se postraron porque tenían una convicción que eso era idolatría y que solo Dios era digno de postrarse en adoración. O sea, no se inclinaron a agradar a los demás por temor de qué me van a decir y qué va a decir mi familia y qué van a decir mis amigos si me ven con la Biblia. Esconde la Biblia, que no vean que vine a la iglesia, ¿no? Porque van a decir que a mí sea aleluyita o religioso. No, o sea, tú no tienes nada que temer, solamente decir estoy buscando a Dios porque hay un Dios que hizo la vida y veo el beneficio tremendo que hace en mi vida, ¿no? Pero en Sadrach, Mesach y Abednego les intimidaron y dijeron ellos, bueno, ¿sabes una cosa? No nos postraremos porque hay un solo Dios que nosotros adoramos y sabe, Rey, que Dios tiene el poder de salvarnos, si le place. Y aún si no nos salva, como quiera no vamos a adorar la estatua. Imagínate, eso son convicciones, ¿no? Y en Hebreos se da una lista de hombres así, que por la fe, aunque no habían visto la venida de Jesús y aunque no habían visto a Dios cara a cara, tuvieron fe y Dios los guardó y Dios los bendijo y algunos sufrieron por su fe también. Y esto me recuerda cuando dice que es por fe y no por vista, que en el libro de Hechos, Pablo habla a Atenas, una ciudad griega que amaban la filosofía, y les dice de que Dios de una misma sangre hizo a todo el linaje de los hombres y que Dios nos hizo con un propósito. Dice que nos hizo a todas las naciones, ¿qué dice el verso 27 de Hechos 17?
¿Para qué fuimos creados los seres humanos? Para que busquen a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. ¿Alguno de ustedes se ha parado al baño en la noche en su casa? ¿Sí? Y ya más o menos le tiene contado los pasos y la dirección, ¿no? Pero a veces de repente le haces así en la noche, ¿y dónde está la manija de la puerta, no? Bueno, cuando uno está a ciegas, que no puedes ver, lo que haces es palpar, ¿no? Palpar para tratar de buscar, a ver si lo encuentras. Alguna vez se te pierde algún arete a las mujeres o alguna moneda y metes la mano abajo del asiento del carro y estás tratando de ver dónde está la moneda o el arete que se te perdió porque no logras meterte ahí abajo, ¿no? Cuando la Biblia dice de que nosotros fuimos creados para que aunque sea palpando, Dios, ¿dónde estás, Dios? Estoy confundido, Dios, no puedo verte, pero veo lo que tú has hecho y en mi mente entiendo que tiene que haber un Dios, un ser que hizo inteligentemente esta creación increíble que mis ojos ven. Dios, ¿dónde estás? Estoy confundido. La Biblia dice que aunque sea palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. ¿Qué nos está diciendo? Nos dice, para que busquen a Dios y Dios les hable audiblemente y oigan y le digan, yo soy Dios. No, ¿verdad? Dice, para que palpando lo hallen. Y uno piensa, pero yo quiero vivir los milagros de la Biblia, yo quiero escuchar la voz de Dios. Yo no sé si hay alguien aquí que llegó con esta pregunta o que has traído esa pregunta en tu mente. Y dices que yo quisiera ver a Dios, yo quisiera escuchar su voz. Cuando uno va a la Biblia y analizas los milagros, en realidad los milagros son situaciones extraordinarias donde Dios interviene. Hay iglesias que emocionan a la gente y le dicen, vivimos, Dios es el Dios de lo sobrenatural. Y amén, es cierto. Porque Dios crea las cosas y está más allá de este mundo natural y Él puede intervenir cuando le place y Él lo hace y hace milagros y se exalta y se glorifica. Pero a veces se mueven las emociones y vivimos en lo sobrenatural. Amén. Y la gente quiere tener sueños y visiones y escuchar voces. Pero la realidad es que cuando vamos a la Biblia, por ejemplo, el apóstol Pedro, que fue un tremendo hombre de Dios con una posición de liderazgo entre los apóstoles, una vez se ve claro que puede haber más ocasiones en que tuvo experiencias sobrenaturales, pero vemos una vez cuando Jesús se manifiesta entre luz, en lo que se conoce como la transfiguración, que ven una manifestación de Elías, que representa a los profetas, y de Moisés, que representa la Torá o la ley de Dios, que dan testimonio de Jesús. Pedro ve esta visión y escucha una voz que dice que Él es su Hijo amado en quien está complacido y que tenemos que escucharlo a Él, a Jesús. Esa vez Pedro escucha la voz audible de Dios comunicándose en el idioma que ellos hablaban, probablemente en idioma arameo en ese entonces. Y en Hechos capítulo 10 vemos otro pasaje donde él ve una visión donde ve animales que Dios había prohibido y le dice, Pedro, mata y come, no llames inmundo lo que Dios santifica, porque lo va a enviar a Cornelio, que es un gentil, un hombre que no es judío, que no observa las leyes dietéticas del pueblo de Israel, y Dios prepara todo para que vaya y le comparte el evangelio. 2 veces se ve al apóstol Pedro escuchando la voz audible de Dios. Y claro, también vio los milagros de Jesús, vio a ciegos recibir la vista, vio a cojos poder caminar, vio a gente sanada de enfermedades incurables. Qué hermoso. Y a veces pensamos, es que si yo viera con mis ojos, yo sería fiel, yo me entregaría a Dios. No siempre es así. Pedro vio los milagros poderosos de Jesús, pero cuando vio a Jesús arrestado y escupido y golpeado, indefenso y yendo a morir, y le dijeron, tú eres un Galileo, tú andabas con él, tú andabas con él. Pedro dijo, yo ni lo conozco. Y empezó a maldecir. Oh, no, maldicen, no es entonces de los discípulos de Dios, ¿no? Negó a Jesucristo, habiendo visto sus milagros. Y tristemente en la iglesia, algunos de ustedes quizá han negado al Señor en más de una o 2 maneras. Que Dios te ha mostrado su gracia, que ha contestado oraciones poderosas, cosas que clamaste a Dios cuando no había solución ni salida, y Dios te sacó del pozo de desesperación en el que tú estabas. Amén. Dios hace eso en nuestras vidas. Y cuando Dios nos saca de ahí, de repente nos olvidamos de Dios. Yo he visto gente que dicen que está en cáncer, en problemas graves, y claman a Dios, y de repente vienen a la iglesia y los ves que agarran su Biblia, y de repente el Señor hace un milagro, los saca adelante, les daba un poco de vida y ¡pum!, tienen vida nuevamente.
y algo empieza en su vida que se empiezan a enfriar y alejar de Dios otra vez. Somos súper ingratos como seres humanos con Dios. Y vemos, por ejemplo, a Pablo en Hechos capítulo 9, en su conversión. Él era un perseguidor de la iglesia, él ni creía en el cristianismo y escucha una voz que le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Escuchó la voz audible de Dios. En 2 Corintios 12, 2 al 4, él platica que en una ocasión, no sabe si fue en su cuerpo o una visión que tuvo no estando en su cuerpo físicamente, pero dice que fue llevado al tercer cielo. ¿Qué es eso del tercer cielo? Bueno, está aquí la atmósfera, después vemos allá las estrellas, el espacio en la noche. Y el tercer cielo para el judío era una forma de decir Dios que está más allá de las estrellas y que está sobre todo. O sea, lo que está diciendo es que fue llevado a la presencia misma de Dios con seres angelicales, y dice que escuchó cosas que no podemos expresar con palabras. Pablo lo vivió, pero ¿cuántas veces fue en su vida? ¿Y qué precio pagó? Apedreado, golpeado, desfigurado. Hay un canto muy bonito de nuestro hermano en Cristo, Marcos Vidal. Si no lo conocen, Marcos Vidal es un cantante cristiano muy sano, apegado a la palabra de Dios, español. Y tiene un canto que se llama Buscadme y viviréis. Y el canto dice: cada vez más violencia, más maldad en la tierra, parece que el amor ha muerto, y algo así como la injusticia hoy reina sobre la humanidad. Y entonces este hombre le pregunta a Dios y le dice: dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. Y habla de que por qué hay tantos jóvenes acabados, niños abandonados. ¿Dónde estás, Dios? Y después de dar su queja delante de Dios en el piano, en esta obra magistral, esta canción magistral, composición de Marcos Vidal, comienza a decir: Dios aún sigue hablando. Él dice: y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. Dice: ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a responder a mí. Como un varón valiente me vas a responder. Tú me preguntas dónde está el Dios de Elías, ahora yo te pregunto a ti: dime dónde están aquellos hombres como Elías, que dejaron todo por seguirme a mí, que rompieron compromisos con el mundo por agradarme a mí. Amén. La verdad es que a veces queremos la experiencia con Dios, queremos la bendición de Dios, pero no estamos dispuestos a darle al Señor ni un cuartito de nuestra vida, porque amamos muchas veces el pecado y amamos al mundo. Y luego nos preguntamos: es que Dios no me habla. En realidad, las experiencias que Pablo tuvo con Dios fueron de forma sobrenatural, no fueron de todos los días. Los milagros no son diarios, como algunas personas nos quieren hacer creer, y la gente se emociona, pero los milagros no son diarios. La vida cristiana se vive por la fe. Creer que hay un Dios aunque no lo vemos. Creer que Él recompensa a los que le buscan, aunque no escuchemos su voz audible. Eso es lo que la Escritura revela y lo que la experiencia de la vida cristiana de miles de cristianos en años de la iglesia han vivido. Ahora, Dios se manifiesta y hace milagros. Gloria a Dios, Dios lo hace, lo hemos visto. Hay poder en el nombre de Jesús sobre las cosas ocultas, sobrenaturales, sobre la gente que se mete al terreno de santería y de la cuija y del diablo y de Satanás. Esas cosas existen. Y hay poder y autoridad sobre el nombre de Jesús, lo hemos visto. Hay poder en Jesús para sanar enfermedades incurables. Y Dios se ha manifestado y lo hemos visto. Pero no es que todos los días vivo en lo sobrenatural. Todos los días la vida cristiana se vive por fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es por eso que hay muchos cristianos fríos, porque no cualquiera le entra a la fe, queremos ver. Pero en realidad, aunque viéramos, como vimos con Pedro, muchos anduvieran negando al Señor Jesús, porque al final de cuentas es un asunto del corazón. Mira, Jesús mismo es Dios revelado a nosotros, el misterio de la encarnación que los testigos de Jehová no entienden y por eso no creen que Jesús es Dios. La Biblia nos dice explícitamente que Jesucristo es Dios. Pero la Biblia nos dice que es el Hijo de Dios, en el sentido no que Dios tuvo un hijo, sino en el sentido que es un hebraísmo, una forma de expresión de la Biblia, de la cultura, que quiere decir que Jesús refleja la naturaleza del Dios que no podemos ver, porque es el Dios que no podemos ver viniendo a este mundo en forma de hombre. Eso es lo que dice Filipenses 2, 5 al 11, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Entonces Jesús como hombre tenía una humanidad, su mente humana y su cuerpo humano nacido de la Virgen María no era de plástico ni de mentiras, ni era un holograma, era de verdad un hombre, Dios encarnado en la humanidad. Y aunque para nuestra mente es difícil concebir eso o entenderlo,
en esa humanidad estaba sujeto al Padre y tenía intimidad con el Padre. Y hay pasajes bíblicos donde se muestra que Jesús no es el Padre, porque Él ora al Padre, y es lo que los testigos de Jehová no pueden entender. Pero también Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre, al Dios Todopoderoso, y nos basta. Dice Felipe: tanto tiempo he estado contigo y aún no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, y desde ahora lo has visto y lo conoces y lo has visto. Y Jesús, en esa humanidad, nos enseñó cómo ser cristianos que tenemos una relación con Dios. Y vemos que en su bautismo se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien estoy bien complacido. Vemos que en la transfiguración sucedió lo mismo. Uno fue en Mateo 3:17 en el bautismo, la transfiguración en Mateo 17:5. Y luego en la cruz vemos un silencio. El Hijo de Dios, Dios encarnado en esa humanidad, sufriendo y derramando su sangre. Y dice: Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, en arameo, Dios mío, Eloí, Eloí, ¿por qué me has desamparado? Y vemos que el pecado del mundo cae sobre, el pecado tuyo, cae sobre sus hombros y lleva nuestro pecado. ¿Y qué vemos? Que Dios se manifiesta y se oye una voz en la cruz y viene y lo salva. No. Vemos que muere abandonado, y a veces en la vida cristiana así: Señor, ¿dónde estás? ¿No? Parece que, Señor, estoy en medio de un problemón, pero es que tampoco hemos buscado a Dios, nada más lo buscamos en medio del problema. ¿Y qué pasó en su muerte? Hubo un temblor, hubo oscuridad sobre la tierra, pero no escuchamos una voz desde el cielo. Y estamos hablando ¿de quién? De Jesús, el Hijo de Dios, Dios con nosotros. Y a veces nosotros quisiéramos oír en nuestro cuarto: ¿cuál es el pedido de hoy, hijo? ¿Qué deseo quieres que te conceda? Y nosotros felices: Señor, dame dinero, hazme millonario. No sé, Señor, dame a la mujer de mis sueños. No la que soñé el otro día que parecía una bruja, no, la de mis sueños, la que quisiera compartir mi vida. No. La verdad es de que quisiéramos a veces a Dios como un genio de la lámpara, que viene y nos, en vez de decir, acuérdate del Padre nuestro, que Jesús nos enseñó a orar, dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y a veces quisiéramos decirle a Dios: Dios, hágase mi voluntad. Así es el cristianismo de nuestros tiempos en algunas iglesias. Es como: ¿qué puedo obtener yo de Dios? ¿Obtenemos cosas de Dios? Sí, claro. Pero no te olvides de que Dios es Dios. No necesita darte más bendiciones, te dio la vida y tienes la oportunidad de tener vida eterna y existir. Sin Él no existirías. Así de sencillo. Amén. ¿Qué dice en Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. ¿A quién recompensa a Dios? A los que le buscan. ¿Qué tanto buscas a Dios en tu vida? ¿Qué tanto buscamos al Señor? Nuestra relación con Dios es una fe que se experimenta al ver oraciones contestadas, al buscar su presencia y orar con Él, y es una fe también que se recompensa. La fe con Dios se recompensa. En mi vida yo he visto bendiciones de Dios. He pasado angustias, claro, he pasado angustias, necesidades. En este mundo vamos a tener aflicción, pero me impresiona ver qué bueno y qué lindo es Dios con nosotros, que Él nos lleva adelante, contesta oraciones, nos ayuda a superar obstáculos, situaciones que nos hacen sentirnos destrozados, y el Señor viene y nos levanta. Amén. En Jeremías 33:3 dice Dios: clama a mí, ¿y qué? Yo te responderé. No dice que te responderá con una voz audible, que vas a oír: hola, ¿cómo estás? Hoy vengo a ayudarte. No. Dice: clama a mí, yo te responderé. ¿Cómo nos responde Dios? Llenando necesidades, contestando oraciones, viendo su poder y su salvación y su victoria en nuestras vidas, y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Así que si te sientes perdido y dices: no sé por dónde empezar, no sé cómo volver a agarrar los pedazos rotos de mi vida, la Biblia dice: clama a mí, yo te responderé. Clama al Señor con consistencia, búscale de todo corazón. En Mateo 6:6 Jesús dijo: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto, cuando nadie te ve, entre tú y Él. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Nuestra fe es una fe que recompensa. Dios nos habla principalmente de 5 maneras que podemos, cuando exploramos la Biblia y vemos cómo Dios habló a los hombres de Dios poniendo un sentir de su voluntad a través de sus profetas o su palabra. Quiero compartir 5 cosas en la Escritura que vemos
que Dios nos habla. En primer lugar, Dios nos habla a través de su palabra. Dios te habla a través de la Biblia. ¿Cuántos de ustedes tienen una Biblia en casa? ¿O tienen una Biblia en su celular? Sí, en nuestros tiempos. Lo que hace a la Biblia santa no es el papel de la Biblia, ni el celular es santo tampoco. Lo que lo hace es el contenido de lo que nosotros leemos. Dios nos habla a través de su palabra. La gente confía. ¿En qué confía en nuestros tiempos la gente? En sentimientos y emociones. Y mucha gente se deja guiar por sus sentimientos y emociones y van de fracaso en fracaso, relaciones rotas, divorcios, trabajos dejados porque tienen malas relaciones con las personas. ¿Por qué? Porque solamente se guían de repente van y se regresan a México, y en México, ¿qué hice? Me hubiera quedado en Estados Unidos, ¿no? Hay problemas porque toman decisiones emocionales. O la gente se basa en las experiencias. Es que yo de repente sentí bien bonito en la iglesia y empecé a temblar y empecé a hacer no de Gloria Trevi, el pelo suelto, no de un lado al otro, pero hay iglesias así donde hay gente que el pelo lo ves y dices, ¿qué está pasando? Esta mujer parece poseída por Satanás, no parece que el Espíritu Santo está en ella. Y la gente sale con susto de esa iglesia porque la gente es emocional, está mostrando emociones fuera de control, no está siguiendo lo que dice 1 Corintios 14, que dice los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, tu espíritu interno, tus emociones, sentimientos están sujetos a ti. Ten dominio propio y no hagas nada en la iglesia que hace que otras personas salgan y digan están locos. Es lo que dice 1 Corintios 14. Pero hay gente que cree que las experiencias son la autoridad. Es que yo tuve esta experiencia y quieren que los cristianos tengan una serie de experiencias en vez de ser guiados y formados por la palabra de Dios. El fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz, es dominio propio. El fruto del Espíritu Santo no es caerte al piso, no es entrar en trance, no es perder porque tuviste una experiencia. Hay gente que se basa en las experiencias y vas a Pablo y dice en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para edificar también a otros que 10,000 palabras en lengua extraña. Y dice, y si alguien habla en una lengua que los demás no entienden, que haya un intérprete para que los demás sean edificados y se sepa qué está diciendo. Pero si no, que se calle y que se siente. 1 Corintios 14, el único capítulo de la Biblia que habla del don de lenguas. Pero hoy en día tienes muchas iglesias con gente hermosa, gente sincera que ama a Dios, y gloria a Dios por la gente que ha sido salvada por Cristo en esas iglesias, pero porque les falta conocimiento de la Escritura, se basan en una experiencia y los oyes a todos hablando en un idioma que nadie entiende, cuando la Biblia nos da la pauta de cómo debe suceder eso, que debe haber un intérprete y sino que se calle y que se siente. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de orden. Lo dice la Escritura, pero tienes a miles de iglesias haciendo lo contrario. ¿Por qué? Porque se están guiando por experiencias emocionales y no por la guía de la palabra de Dios. O hay gente que piensa las opiniones, mira, yo creo que, dicen las mujeres, mira manita, mientras uno no le haga mal a nadie, tú vive tu vida y deja vivir. Mira, ¿tú por qué criticas a los testigos de Jehová o a los mormones? Mira la paja que está en tu propio ojo. No juzguéis para que no sean juzgados. Y se olvidan cuando Pablo dice, temo que como Satanás con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean desviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque no es de extrañar si Satanás mismo y sus ministros se disfrazan como ángel de luz. O sea, hablando de cosas bonitas, cosas de Dios, pero te están desviando. O cuando Jesús habla a las iglesias de Apocalipsis y dice, te felicito porque has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. O Judas que dice, les quería hablar de nuestra común salvación, pero ha surgido un aspecto que tengo que hablar. Tengo que pedirles que defiendan ardientemente, con pasión, la fe que ha sido una vez por todas entregada a los santos. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, hay gente que se basa en opiniones. Todos los caminos llegan a Dios. Todas las religiones llegan al mismo lado. ¿De verdad crees eso? Yo creo que sí. Bueno, ¿qué te parece si vas a viajar a California para llevar a tus hijos a Disneylandia? No, pues que sí. ¿Por qué no agarras la 90 East? ¿O por qué no agarras la I-5 Norte? Todos los caminos van a llegar a California. No, pues no, porque eso me va a llevar a Canadá o voy a llegar hasta el otro lado de la costa este de Estados Unidos. Bueno, ok, en la vida real no funciona así, ¿verdad? Es que el doctor le detectó cáncer. No, pues que se tome una neomelubrina. ¿Se acuerdan? Se toma una aspirina. Pero oye, la aspirina no lo va a curar del cáncer. ¿Por qué no? Lo importante es que tú le tengas fe.
Sí, pues no, ¿verdad? En la vida real no funciona. 2 más 2 son 8. No, óyeme, son 4. Bueno, son 4 para ti, pero son 8 para mí. Hay gente que piensa eso, que lo importante es solamente sus opiniones y toda la gente, no, pues sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Y los cristianos nada más piensan, no te metas con nadie, vive y deja vivir. ¿Por qué? Porque sus mentes y sus corazones, y yo no estoy diciendo que nos volvamos críticos, groseros, imponiendo nuestra condición, porque así dice la Biblia, no, porque tenemos que tener humildad y no sabemos todas las cosas. Hay cosas que ignoramos, hay preguntas que nos cuestionamos, pero conocemos la fidelidad de Dios, conocemos que Él se ha revelado en la Biblia y muchos cristianos no tienen convicciones de lo que creen. Se guían por opiniones, por tradiciones, es que así la iglesia nos enseñó. ¿Pero dónde viene en la Biblia eso? Pues es que es la tradición de la iglesia. Sí, pero que el bautismo de los niños, de los bebés. Sí, pero ¿dónde viene en la Biblia? Aquí la Biblia dice que la condición para bautizarte es creer y arrepentirte. Un bebé no puede creer ni arrepentirse. No puede tener una experiencia con Dios, un bebé recién nacido. No, pero es que es la tradición de la iglesia que comenzó en la época medieval. Ok, sí, pero no es la escritura, ¿no? Entonces hay gente que se basa en sentimientos, emociones, experiencias, opiniones y tradiciones. Pero ¿qué dice 2 de Pedro 1:19? El apóstol Pedro nos recuerda algo. Tenemos la palabra profética, o sea, de los profetas, de los hombres de Dios que nos hablaron un mensaje de Dios, la palabra o el mensaje que Dios nos ha dado, es lo que significa la palabra profética, más segura, a la cual hacen bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Sí hay oscuridad, es difícil ver a Dios, no escuchamos su voz, estamos a tientas, pero la antorcha que nos alumbra, para poder ver el camino, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La antorcha que nos alumbra es la revelación de Dios a los muchos hombres de Dios en un periodo de 1500 años, alrededor de 40 autores, hombres que vieron la mano poderosa, sobrenatural de Dios, que Dios los respaldó con milagros y que nos ha dejado Dios su palabra. Tenemos la palabra profética más segura a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Hasta que tengamos plenitud de conocer todas las cosas. Pablo dice que ahora vemos oscuramente, como por espejo. Un espejo así como con vapor que no se ve claro. Dice, pero que entonces cuando estemos con el Señor veremos claramente, cara a cara. Dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de ellos es el amor. Pero vemos oscuramente. Pero ¿cuál es la palabra profética más segura? ¿Cuál es la luz que nos alumbra en medio de todas las incertidumbres que el hombre y las filosofías que el hombre se pregunta, ¿será o no será? ¿Por qué existe algo en vez de nada? Y tantas preguntas que el hombre tiene. La luz es su palabra, la palabra que ha transformado nuestras vidas y la vida de mucha gente. Pues tenemos que pasar tiempo en ella y eso no significa que toda la Biblia es fácil de entender. Hay literatura que es difícil, hay que entender el contexto histórico, pero esa es la palabra que Dios nos ha dejado. Dios nos habla a través de la palabra. Entonces la próxima vez que digas, Dios, háblame por favor, recuerda que Dios te responde, ahí tienes tu Biblia, ábrela. ¿Sí? Hay gente que quiere una experiencia, Dios, háblame, Dios, muéstrame. Y Dios te dice, tienes meses que no has tocado mi palabra y la tienes toda llena de telarañas. Otra cosa es que Dios nos habla a través de otras personas, a través de otros cristianos, generalmente gente cercana a Dios. ¿Alguna vez Dios te ha hablado por medio de alguien cercano a Dios? ¿Alguna vez Dios te ha hablado por medio de una madre llena de fe? Una madre que ama a Dios y que te da un consejo que no quisiste escuchar y que te atropelló la vida y dijiste, mi madre tenía razón. ¿Sí? Dios nos habla, Colosenses 3:16, la palabra de Dios nos dice, la palabra de Cristo, el mensaje, la enseñanza de Cristo, more ¿en qué? En abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría. A ver, iglesia, ¿en quién debe morar la enseñanza y el mensaje de Cristo? ¿En quién debe habitar? ¿En el pastor? ¿En quién debe habitar la palabra de Cristo? ¿En dónde? En mi vida, ¿no? En tu vida, en la vida de cada uno de nosotros. ¿Para qué Dios quiere que su palabra more en abundancia? Además de para guiar tu vida y que seas bendecido, ¿para qué más? ¿Cuál es el propósito de Dios? Para que sepas enseñarle a otros, no para ser un sabelotodo que no eres enseñable y que crees que tú lo sabes y quieres que todos aprendan de ti, pero tú no aprendes. Hay gente así, es muy feo, hay gente así. Sino para poder compartir con otros el amor de Dios, la verdad de Dios y exhortarnos unos a otros con sabiduría.
Entonces, ¿qué significa? Que Dios, a través de su palabra morando en nosotros, nos puede hablar y nos podemos escuchar la voz de Dios a través de estar y tener comunión unos con otros. Dios puede usarte en tu vida para hablar algo a mi vida, que Dios pone en tu corazón, que ves conforme a la palabra. Yo puedo decirte algo que es de parte de Dios. En 1 Corintios 14:3 dice que el que profetiza o el que habla el mensaje de Dios, habla a los demás para 3 cosas: edificarlos. ¿Qué tanto estás construyendo tú la fe de otros? Edificarlos. ¿Qué más? Exhortarlos. Es la parte difícil, ¿verdad? Donde nadie se quiere meter. Exhortarlos, es decir, es para animar. La exhortación, exhortar y animar en griego es la misma palabra. Tanto es para animar como para animarte a hacer lo correcto porque estás haciendo lo incorrecto, que se llama exhortación. Entonces, exhortar y también consolar. ¿Alguna vez conoces a alguien que está en dolor ahorita? Que ha perdido un ser querido, que acaba de tener una separación difícil. Tú puedes ser un mensaje de parte de Dios y decir: hermanita, hermano, sabes que lo siento por lo que estás pasando. La palabra de Dios dice de que el Señor te ama, de que Él es nuestra luz y salvación. Y lo único que puedo hacer es orar por ti y animarte a que te refugies en su amor. La Biblia dice que torre fuerte es el nombre del Señor, que a Él correrá el justo y será sostenido y será levantado. Dios puede usar tu amor por alguien para que y decir: me permites orar por ti. Y no sabes qué decir, a veces solamente es decir: lo siento, pero puedo orar por ti. Señor, fortalece, manifiéstate, cúbrele con tu amor. Y esa persona puede terminar diciendo: Dios me habló a través de ti. Sentí el abrazo y el amor de Dios porque tú te interesaste. ¿No dice la Biblia que somos el cuerpo de Cristo? Que tenemos diferentes funciones y hacemos su obra. Amén. En Santiago 5:19 dice: si alguno de ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Y eso no nos gusta, ¿verdad? No, pues que esta persona ya se volvió a los vicios, lo vi con una botella, está haciendo lo incorrecto. Oye, ¿y ya fuiste y le diste una llamada? No, pues no me quiero meter. Te metes y sales mal, ¿no? Y la verdad que nos da miedo a todos porque la gente no toma bien a alguien que le dice estás mal. Yo me he metido en problemas por decirle a la gente que está mal. Y nunca se los he dicho en una forma de decir tú estás mal. No. Siempre ha sido motivado por el amor. Decir: ¿sabes qué? Me preocupas, hermano. Yo veo que vas con el carro sin frenos a estrellarte y te va a doler. Porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Agarra la onda, hermano. Cambia de actitud. Dios te ama. Dios no quiere verte una vida así. Acuérdate lo que Dios ha hecho por ti. Dios puede usar nuestras vidas. ¿Sabes ahorita de alguien que está viviendo su vida mal, que se alejó de Dios y que quizá tú puedes decirle: ¿sabes qué? Estoy orando por ti, y orar por esa persona y decirle: oye, Dios no te trajo para esto. En 1 Tesalonicenses 5:21 dice que examinemos todo y que retengamos lo bueno, porque mucho ojo, hay gente que dice: Dios me dijo que te dijera. Pues qué raro, Dios no me ha dicho nada a mí. Una iglesia se acercó a un hermano y dice: hermana, Dios me dijo que usted va a ser mi esposa. Oiga, pero no le dijo que soy casada. Hay gente que se imagina cosas. Yo he conocido muchachos que dicen: no, es que yo soñé que me iba a casar con ella y que ella va a ser para mí. Y pasan 2, 3 años y la veo que se casa con otra persona. Y en mi mente digo: no era de Dios, Dios no le habló. Nada más estaba bien ilusionado este hombre. ¿Sí? Mucho cuidado de pensar que algo es de Dios si no lo es. Dicen Hechos 17:11 que los de Tesalónica eran de más noble corazón, los de Berea, perdón, que los de Tesalónica, porque escudriñaban o leían las escrituras para ver si lo que Pablo les enseñaba era cierto. Filtra siempre el sentimiento que tengas, lo que alguien te diga, a la luz de la palabra de Dios. Otra manera que Dios nos habla es: Dios nos habla a través de circunstancias. ¿Alguna vez has sentido que la vida te lleva por caminos que tú no te imaginaste? Y que de repente dices: pero ¿cómo sucedió esto? ¿Pero cómo terminé en este lugar? Dios te habla a través de circunstancias, pero muy importante que caminemos con Dios. Si caminamos con Dios, si amamos a Dios, los cambios inesperados de la vida, porque la vida produce cambios constantes y los cambios a veces duelen y son incómodos, dígame si no. De repente hay un nuevo trabajo, un nuevo sistema en el trabajo, de repente te tienes que mudar, de repente perdiste tu empleo y dices: ¿pero qué está pasando? Si tú caminas con Dios, puedes creer lo que dice Romanos 8:28. ¿Qué dice? Léalo conmigo. Dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Cuando amamos a Dios, podemos decir: Dios, ¿cuál es tu plan ahora? ¿Cuál es la aventura que tienes para mí?
¿no? Y a veces es surfear la ola de Dios. Porque te viene algo inesperado y ¿qué haces con la ola? Los surfistas que ponen una tabla para surfear, yo fui, para los que no saben, yo fui campeón, no es cierto. No, estoy bromeando. No, para nada, no, me pones ahí y empiezo a gritar, mamá, ayúdame, no es cierto. Se pone en la ola los surfistas y tienen que tener cierto balance. ¿Y qué pasa? Tienen que aprender con el cuerpo. ¡Ay, se va el agua, se va la tabla para allá! ¿Qué hago? Pues me inclino y tratan de encontrar el balance. Y a veces la vida nos balancea. Y si no aprendemos a hacer ese balance, nos da una revolcada, ¿eh? Y sientes que que estás tragando agua y me estoy ahogando, ayúdame, Señor. Y lo que hay que hacer es decir, Señor, no sé por qué está pasando esta cosa. No sé por qué vino esta enfermedad a nuestra familia, Señor, no sé por qué me quedé sin trabajo, pero Señor, tu palabra dice que todas las cosas obran para bien de los que le aman. Señor, ayúdame a tener la paz para enfrentar este momento con sabiduría y madurez y discernir, Señor, ¿qué es lo que tú vas a hacer a través de esta situación? Dios, amén, gloria a Dios, den un aplauso al Señor porque el Señor es bueno. Dios nos habla a través de circunstancias difíciles. Dios te habla a través de la adversidad y el dolor. En mi vida quiero decir que en cuanto a las circunstancias, yo no dejo de sorprenderme cómo Dios pone las circunstancias. Yo le dije, Dios, ¿a dónde quieres que yo vaya y te sirva? Cuando yo me rendí a servir a Cristo en el ministerio, yo no sabía dónde iba a servir al Señor y estaba plantando una iglesia en Texas. Mientras yo era estudiante, no tenía la compañera de mi vida, no tenía a mi esposa, pero yo le pedí a Dios que Él me dirigiera a donde quería que fuéramos. Y tenía una invitación de quedarme en Texas, de ir a Carolina del Sur, de ir a California, y de repente, pidiéndole a Dios, yo, a dónde quería que Dios que yo fuera, viene una persona y me tocan la puerta. Y abro la puerta y veo a dos americanos. Uno era chileno con ojos verdes y güero y el otro era americano, descendiente italiano. Y me dice, hey, Carlos, era descendiente italiano, Vince. Y me dice, Vince, no me dijo Carlos, me dijo, hey, está aquí tal persona. Le dije, no, yo no soy, yo soy Carlos Andrés. Y me dice, es que estamos buscando una persona que hable español y que parece que también habla coreano. Ok, dice, ya sé a quién busca usted. Usted busca a esta persona que yo conozco, se llama Steve. Pero yo sé dónde vive en el campus del seminario, que es un seminario grandísimo de miles de estudiantes. Le dije, yo los llevo con gusto. Y los llevé. Se equivocaron, llegaron a mi puerta por accidente. Y los llevé y ya entrevistaron, conocieron a esta persona. Y en el camino, porque los traje de regreso en mi carro, me dicen, Carlos, ¿qué pasaría si Dios te llama al noroeste? Al noroeste, casi por Canadá. Le dije, ¿qué pasaría de qué? ¿Qué diría tu familia? Y yo, pues mi familia está contenta que yo esté en el centro de la voluntad de Dios. Donde Dios llama, Dios dirige, Dios bendice y Dios tiene un propósito para nosotros. Le respondí. Pero yo en mi mente nunca pensé que me voy a ir al noroeste. Total que cuando me dije, bueno, si alguna vez andas por allá, por favor, háblame. Yo estoy en Portland, Oregon. Si alguna vez vas a Portland, avísame. Estoy en un curso de la iglesia, del seminario que es Spring Practicum Revival, que vamos y predicamos en una iglesia pequeña de los Estados Unidos. Y de los 50 estados de invitaciones que hay para poder ir a predicar en una iglesia por 3 días, me toca Klamath Falls, Oregon, y mi avión va a ser 5 horas de escala en Portland, Oregon. Y yo digo, mira, acabo de conocer a Vince, me cayó súper bien, platiqué con él, le voy a llamar para no estar. Total que cuando llego allá, le llamo, nos vemos en el aeropuerto. O sea, de los 50 estados me tocó allá. Tocaron mi puerta por accidente. ¿Sabes cómo se llaman esas cosas? No son casualidades, son diosalidades. Que Dios, pero para aquellos que están en el centro de la voluntad de Dios cuando buscamos agradarle y hacer su voluntad. Total que me llaman y me dice, bueno, ¿por qué no vienes? Ya que nos vimos acá, ¿por qué no vienes? Te pago el boleto, ven para acá y me gustaría que vieras la necesidad, el ministerio que hay. Bueno, total que llego, bien interesante porque mi esposa estaba ya comprometido para casarme. La conocí a mi esposa desde pequeñitos, 5 y 3 años de edad, y hasta los 20 y tantos empezamos una relación de noviazgo, pero fue el amor de mi vida. 3 veces me dijo que no a través de los años, me hizo llorar. Me acuerdo en el ADO, en el camión llorando porque me había dicho que no, y me fui llorando, pero una historia bien bonita. Al final terminó bonito todo, valió la pena el sufrimiento. Y me dice mi esposa, ¿qué tienes, California? Pues el solecito, yo soy de Veracruz, solo Veracruz es bello. Dicen, pues vamos para un lugar bonito de sol. Carolina del Sur.
Oregón, quita Oregón del mapa. Yo no voy de la playa de Veracruz allá con Canadá, con los osos y la nieve, no, apaleando nieve. Bueno, ahí donde dijo, quítalo, es ahí donde Dios nos llamó. Y total de que somos sensibles a la voz de Dios, llegamos, y me acuerdo que llegamos a Portland y había 3 iglesias de nuestra denominación y 2 no tenían pastor. Y solamente un pastor de nuestra denominación, 3 iglesias sin pastor, y entre ellas estaba mi amigo Francisco, que está allá. Francisco, levanta la mano desde Portland, Oregon. Hoy tenemos algunas familias que nos visitan, Dios los bendiga. Y bueno, ¿cuántos vienen de Portland? Levántense los que vienen de Portland, Oregon, visitándonos hoy. Dios los bendiga, bienvenido, gracias. Y entonces yo dije, ¿cómo le hacemos? Porque hay necesidad de siervos, hombres y mujeres de Dios. Yo dije, pues Dios me permitió estudiar en un seminario muy bueno a nivel maestría. Todos mis profesores tenían su PhD en hebreo, en Antiguo Testamento, en griego. Es un lugar académico, no solamente devocional un seminario. Es un lugar donde vas a estudiar como una escuela y donde te cuesta y hay calificaciones. Y yo traía todas mis notas de horas de tomar notas de los profesores y tenía todos mis libros del seminario. Dije, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrenarlos. No vamos a esperar que vengan pastores de fuera porque vamos a tardar mucho. Y empezamos en Instituto Teológico Bautista. Ahí nuestro hermano se graduó y mi esposa también se graduó, 3 años viendo cómo interpretar la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y el Señor levantó hombres y mujeres de Dios que fortalecieron las iglesias. Ya cuando nos fuimos ya no había 3 iglesias, yo creo que había como 7 iglesias y ya habían crecido. ¿Por qué? Porque la gente crece a través no de las emociones, sino a través de la formación, de conocer a Dios a través de su palabra. Y Dios, yo he visto mi vida, aún las cosas más feas que les he platicado que nos lastimó. Fuimos a un masaje cuando fuimos a Veracruz, donde daban masajes para el estrés en una estética, donde mi esposa se cortaba el pelo antes y el muchacho era, creo que de Mérida, era muy bueno para dar masajes y buenísimo. Y digo, oye, vamos a darnos un masaje, nunca he hecho, pues vamos. Oye, qué buena mano tenía ese muchacho, se quitaba todas las bolas de estrés y todo. Pero de repente dijo, les doy quiropractiada. Pues yo no sé si sea quiropráctico. Pues bueno, y nos hizo algo en la espalda que terminé que me dolía caminar y mi esposa igual. Llegamos a buscar quiropráctico aquí para que nos quiropractiaran porque él nos echó a perder la columna. Y luego de repente había algo en la casa que nos hacía, pensábamos que era asbesto y que eso produce cáncer después. Mi esposa hasta dormía con una máscara y no había coronavirus todavía. Se nos reventó la tubería en invierno y no había dinero para repararla, tuvimos que buscar ayuda y luego de repente se nos cayó un árbol y decíamos, Dios mío, ¿qué pasa? Nada más nos reíamos, ¿qué falta? Mi esposa quistes en el ovario, no podíamos tener hijos y volteo hacia atrás y veo que Dios usó todas esas cosas horribles en nuestra vida para decirnos que Él quería que volviéramos al pastorado y que ya no siguiéramos como misioneros con la convención. Y Dios usó todas esas cosas horribles porque Él tenía un propósito de trabajar en nosotros. Y ahí aprendí que uno tiene que aprender a montar el surfing de Dios aún con las cosas dolorosas, aún con las cosas que duelen en nuestras vidas. Mira lo que dice Santiago. Dice, la prueba de su fe produce paciencia, perseverancia, es la palabra paciencia, perseverancia, que continúas adelante a pesar de las dificultades, para que sean perfectos o plenamente maduros, completos, sin que nada les falte. ¿Qué quiere Dios en tu vida? Que crezcas a la madurez de Cristo y que no andes con deficiencias de mundanalidad, falta de fe, que te faltan cosas. Dios trabaja y nos habla a través de la adversidad. Es más, muchas veces todo está bien y hay bendición y nos olvidamos de Dios, somos ingratos. Viene un problemón a nuestra vida y ahí nos tienen de rodillas. Señor, ayúdame. No faltamos a la iglesia porque queremos ayuda de Dios. Y luego Dios nos libera. Ya se me olvidó, ya se aflojó la cosa, ¿no? ¿Alguna vez Dios te ha hablado a través de la adversidad? Es como que Dios decía C.S. Lewis que es el megáfono de Dios, donde Dios te está hablando y te está diciendo. Porque muchas veces la adversidad llega y nos damos cuenta, voy a usar esta frase de los mexicanos, Juan Camaney, no soy el mero mero. No, te das cuenta, soy frágil, soy nada, mi vida no es nada, necesito de ti, Dios. Nos hace dependientes de Dios. Me encanta la Nueva Traducción Viviente, dice, siempre que se pone a prueba la fe, la constancia o la perseverancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Continúas en la fe a pesar de las situaciones difíciles. Dios usa en nuestra vida la adversidad y el dolor de esta manera. Si estamos en pecado
y nos vienen consecuencias de que anduvimos mal delante de Dios, Dios nos disciplina y corrige con esos problemas. Dios te dice, estás mal. Dice la Biblia en uno de los salmos, bueno me es haber sido humillado, porque antes de haber sido humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. A veces las consecuencias negativas nos hacen dependientes de Dios y ponernos a cuentas con Dios. Dios desarrolla en nosotros carácter y madurez. La vida no se trata de mí. No soy exento a sufrir. Necesito de Dios, necesito de otras personas en mi vida. Necesito depender constantemente de Dios. Dios nos da un llamado. A veces Dios, y Dios lo usó en mi vida también, dice, mira, todo lo que quiere salir adelante sin mí. ¿Te das cuenta cuánta necesidad hay en el mundo de mí? Y que lo único que llena el corazón es mi presencia. Entonces sentimos, Señor, yo quiero servirte. Me doy cuenta que todo lo demás es vano sin ti. Y sentimos un llamado de parte de Dios. Y Dios muestra su amor, provisión. ¿Cómo sabríamos que Dios provee si a veces no estamos bien apretados y no sabemos con qué vamos a pagar? ¿Cómo sabíamos que Dios sana si no es que a veces hemos pasado enfermedad? ¿Cómo sabríamos que Dios consuela si no hemos pasado por situaciones donde estamos llorando, desesperados? Dios es bueno. Y por último, Dios nos habla a través de impresiones. ¿Qué son impresiones? Donde Dios pone un sentir en ti. ¿Alguna vez has sentido donde Dios te dice, hey, quiero que hagas esto? Necesitas rendir esta parte de tu vida a mí. Yo quiero que vayas a este viaje misionero. Yo quiero que ayudes a esta persona. Dios a veces pone impresiones en nuestro corazón. Pero ¿sabes qué se necesita? Cercanía con Dios. Asegúrate que son conforme a la voluntad de Dios, no como ese muchacho que dice, me voy a casar con esta muchacha. Es que Dios me puso en el corazón. No, no es Dios, es tus ojos que te gustó la muchacha. ¿Sí? Asegúrate que son conforme a la voluntad de Dios. Y para eso debes tener una comunión cercana con Dios. Y esto sea, ese es el propósito de este mensaje. Aprender que Dios nos habla, que Dios sigue hablando. Pero que no esperes una manifestación sobrenatural, que esta noche se te va a aparecer un ángel. Y si se te aparece, gloria a Dios, qué bueno. Tú te lo buscaste, ahí de ti sí. Te va a aparecer, caes de rodillas y yo creo que te vas a poner a cuentas con Dios. Pero caminamos por la fe. Dios se revela y le habla a quien le busca. Mira qué hermoso pasaje lo que dice Jesús. El que me ama, esa es la pregunta, ¿amas a Dios? El que me ama, mi palabra, ¿qué dice? Guardará. ¿Y qué pasará? Mi Padre le amará y vendremos a Él y estaremos con Él. ¿Quieres que Dios esté contigo? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Amarle y guardar su palabra. Mira lo que dice Isaías 59, 1 al 2. El poder del Señor no ha disminuido como para no poder salvar. ¿Estás en una situación que necesitas que Dios te salve? Mira qué palabras de esperanza. El poder del Señor no ha disminuido como para poder sacarte de donde estás. Ni Él se ha vuelto sordo como para no poder oírte. Pero las maldades de ustedes, pueblo mío, han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él no los quiera oír. Qué pasaje tan fuerte, ¿verdad? Porque a veces queremos, Señor, yo quiero oír tu voz, yo quiero verte. Y Dios te dice, no, yo te he llamado a que camines por la fe y a que me busques. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios les hable más seguido? Que tú sientas que Dios con claridad te diga dónde debes ir, la dirección de tu vida. Aquí está la respuesta. Amarle, guardar su palabra, alejarte del pecado, para que aprendas a tener la sensibilidad de escuchar la voz de Dios. ¿Estamos escuchando de Dios su voz? ¿O el pecado y la apatía espiritual te han alejado de Dios y por eso no puedes escuchar nada? Estás tan amando el mundo y el pecado que no escuchas la voz de Dios. Si alguien en esta tarde le dice a Dios, Dios, háblame, Dios te va a decir, abre tu Biblia, conéctate en un grupo para crecer otros cristianos donde abres la palabra y aprendes a conocerla. Obedéceme, camina conmigo y yo voy a hablar a tu vida. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a inclinar nuestro rostro.
Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Dios te habla a través de su palabra. Dios te habla a través de otros. Yo no sé si hay alguien que te habló recientemente y es Dios usando a un familiar tuyo, a tu mamá, a tu papá, un hermano, una hermana, que te está hablando Dios a través de alguien más. Dios te habla a través de las circunstancias. Dios usa circunstancias para decirte no es por ahí la cosa. Y a veces queremos que a la fuerza sea como nosotros queremos. A la fuerza ni los zapatos entran. A veces queremos forzar las cosas y no es la voluntad de Dios. Dios te habla a través de circunstancias. Dios te habla a través de la adversidad y el dolor. Y Dios te habla a través del sentir que Él pone en tu corazón cuando tú caminas con Dios. Así como estamos, si Dios habló a tu corazón, pregúntate. ¿Hay algo? Clama a Dios y dile, Dios, hay algo que quieres decirme o que necesito escuchar de ti. Hay algo que necesito saber. Señor, hay algo que tú pides que entregue, que confíe en ti, que necesito entregar en mi vida, de confiar en ti, de amarte, de servirte, de ser generoso con tu obra, de hablar a otros de Cristo, de comenzar en mi hogar estudios bíblicos con mis hijos. Hay algo que debo entregarte, Señor. Hay algo que tú quieres que yo haga. Y si Dios habló a tu corazón, ahí en tu lugar dile, Señor, yo quiero escuchar tu voz por la fe, pero quiero que dirijas mis pasos. Háblame, Dios. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, reconociendo que somos seres humanos fallidos, frágiles y pecadores, necesitados de la gracia tuya. Gracias por Jesús que nos salva y nos reconcilia y nos da identidad y vida eterna. Señor, toca corazones de tu iglesia para que seamos una iglesia que camina contigo, que te ama, que es santa, porque Señor, sabemos que fallamos, sabemos que necesitamos tu perdón, tu gracia, tu misericordia, Señor. Úsanos, habla a nuestro corazón, que a través de este mensaje muchos de mis hermanos en esta semana escuchen tu voz, que escuchemos lo que tú tienes para nosotros, nuestras familias y para nuestra iglesia. Y bendice conforme a tu gracia, Señor, y conforme solamente tú lo haces, que sea lleno este lugar del conocimiento de la gloria de Dios. Así como estamos, rostro inclinado, ojos cerrados, si Dios habló a tu corazón, si hay una persona entre nosotros que Dios te habló, dices, pastor, Dios habló a mi vida. Yo me quiero poner a cuentas con Dios y quiero decirle que hay áreas que yo necesito rendir, caminar con Él. Dios habló a mi corazón. Si Dios habló a tu vida, levanta tu mano ahí en tu lugar. Es entre tú y Dios, pero es bueno hacerlo porque es una forma de decir, aquí estoy, Señor. Dios habló a tu corazón. ¿Alguna persona? Dios te bendiga, querida hermana. ¿Alguna otra persona que Dios te habló? Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, querido amigo, hermano. Padre, tú conoces nuestros corazones, nos rendimos a ti. Usa tu palabra con poder, Señor. Y Padre, llévala a las naciones para que otras personas también te amen, te conozcan, te sirvan. Queremos vivir en el centro de tu voluntad. Gracias por este mensaje hermoso que tú has traído para nosotros hoy. Señor, gracias porque sabemos que vas a continuar guiándonos, dirigiéndonos y ayudándonos. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.